Esperando que estén teniendo un excelente día, es un honor y un orgullo para su servidor Andy José y mis compañeros de proyecto Eric Jesús y Andrés Yael presentar ante ustedes los avances obtenidos en la materia de ingeniería de proyectos sobre el desarrollo de una planta piloto para la producción de ácido succínico. Como saben, actualmente existe una demanda energética mundial que es cubierta casi en su totalidad por los combustibles fósiles. Sin embargo, estudios realizados desde el año 2010 han demostrado que para el año 2050 estos combustibles pasarán a formar parte de la historia, además de que son de las principales causas de contaminación para el ambiente. Por ello, se ha vuelto imperativo la búsqueda de energías alternativas y sustentables, como los biocombustibles, y uno de los más conocidos es el biodiesel, derivado de aceites vegetales y grasas animales. No obstante, en la producción de biodiesel se obtiene un residuo en grandes cantidades conocido como glicerol residual. Este glicerol residual es nombrado así por su gran cantidad de glicerina y es característico por su cantidad de impurezas, lo que posibilita su uso como materia prima de otros productos, ya que se requiere de procesos costosos de refinación. Esto ha orillado a pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel a venderlo o desecharlo directamente al ambiente, afectando el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, se ha indagado en el aprovechamiento de este residuo en la biotecnología, donde con el uso de microorganismos se obtienen productos de valor agregado como el ácido succínico. De esta forma, el objetivo de este proyecto es diseñar una planta piloto para la producción de ácido succínico a través de la fermentación del glicerol residual. Con base en el estudio de mercado realizado, se sabe que el ácido succínico tiene un gran potencial, ya que es capaz de reemplazar casi 250 productos y actualmente cuenta con 4 mercados potenciales: detergentes, galvanoplastía, farmacéutica y alimentos. En la figura 1 se aprecia el aumento en la demanda mundial de ácido succínico desde el año 2010, año en el que fue catalogado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos como uno de los productos químicos biobasados más prometedores. Además, se sabe que dentro del mercado de los alimentos, específicamente de aquel destinado para caninos y felinos, es utilizado como agente potencializador del sabor de la carne y como agente palatante. Ahora bien, como es difícil conocer la cantidad exacta de ácido succínico contenida en el alimento para caninos y felinos, se echó mano de la norma oficial mexicana 051, que establece que el orden en la lista de los ingredientes se debe de hacer por orden de predominio del producto. Con base en esta información, es posible decir que por cada 100 gramos de producto, 7 gramos son de ácido succínico según el orden en la lista de ingredientes. Y con lo establecido en la norma mexicana y en la norma oficial mexicana 061, el ácido succínico destinado para este tipo de mercado debe ser de grado alimenticio. Tomando en cuenta el análisis anterior, es decir, la demanda de alimento para caninos y felinos, en la figura 2 se presenta la prospección de la misma de los últimos 10 años. Además, se reporta una tasa de crecimiento anual del 8% y se prevé un aumento del 2% en esta tasa de crecimiento para el año 2025. En cuanto a la oferta, en México, la industria petroquímica tiene cubierta una gran parte de la demanda de ácido succínico, y se ha reportado una tasa de crecimiento anual del 10% desde el año 2012. De igual manera, se espera una tendencia positiva en cuanto a la oferta de ácido succínico. No obstante, es necesario mencionar que los datos proporcionados por la industria petroquímica no son totalmente fiables, por lo que el precio del ácido deberá ser lo suficientemente bueno para hacer frente a la competencia actual. De esta manera, y considerando que México no realiza importaciones de ácidos orgánicos, se calcula una demanda total insatisfecha de más de 26,000 toneladas, donde se mantuvo una postura conservadora al únicamente buscar cubrir a largo plazo un 2.25% del total de la demanda. En la capacidad instalada, en la tabla 2 se pueden apreciar los aspectos más relevantes en cuanto a la disminución del porcentaje de la demanda, entre los que destaca la credibilidad de los datos, que redujo un 15%. Si bien se trató de obtener información de fuentes confiables, se sabe que las cifras que se proporcionan son aproximaciones y no se han realizado estudios recientes. De igual forma, la disponibilidad de la materia prima redujo el porcentaje en un 15%, porque en México la industria de biodiesel no se ha posicionado de manera importante y aún presenta muchas complicaciones. El posicionamiento lo reduce hasta un 25% porque todo el mercado es acaparado por la industria química, y el aspecto más determinante que reduce hasta un 3% son las limitaciones biotecnológicas, porque se depende principalmente del comportamiento y rendimiento del microorganismo.
Con esto, la capacidad real queda establecida en 17.88 toneladas por año y aparte se aumentó un 35% de esta capacidad de acuerdo a trabajos anteriores consultados en la bibliografía y las tendencias de la demanda de ácido succínico. Con esto, la capacidad instalada queda en 28 toneladas por año y 2.33 toneladas por mes. La localización de la planta. Se seleccionaron 3 sitios en la zona centro de México, en los estados de Michoacán, Puebla y Querétaro. Se analizaron de acuerdo al método cualitativo por puntos y se tomaron en cuenta los aspectos que aparecen en la primera columna. Como se observa, el sitio que obtuvo un mayor puntaje fue el A, con un total de 8.85 puntos. Esta ubicación destaca por su alta disponibilidad de materia prima y mano de obra, fácil acceso a carreteras y caminos, un costo de vida bajo, un suelo de firme que es ideal, baja probabilidad de inundaciones, servicios y suministros de fácil acceso, poca probabilidad de tráfico y o embotellamientos, y es un terreno de bajo costo. Ahora con el diseño del proceso industrial. En información general del proceso tenemos los insumos y suministros necesarios para el proceso. Como insumos se utiliza un residuo resultado del proceso de producción de biodiesel. A diferencia de otros bioprocesos, se inyecta dióxido de carbono en lugar de aire, ya que el microorganismo utilizado es un anaerobio estricto. También se utiliza hidróxido de sodio e hidróxido de magnesio como buffers del proceso. Además se utilizan los suministros básicos que es gas, agua y energía eléctrica. Cabe mencionar que el gas que se utiliza es solo en la etapa de destilación. En caso de expansión se cambiarían ciertos equipos eléctricos a equipos que utilicen combustión. En la tabla 5 se describen las etapas del proceso y cómo están relacionadas con cada una de las columnas que son los equipos y la organización de los operarios. Cabe destacar que se requieren de 2 obreros para los procesos de separación, uno monitoreando y tomando muestras mientras el otro analiza las muestras. También mencionar que varios procesos no requieren equipo, esto es debido a que es una planta piloto con una producción pequeña. En caso de expansión, se deberá contratar más personal o utilizar equipos para realizar el proceso. Como producto final del proceso, se obtienen cristales de ácido succínico de alta pureza mayores de 99.5%. Como subproducto se obtiene biomasa y ácidos orgánicos volátiles que pueden ser revalorizados. Y como residuos y o desechos se obtiene agua residual que también puede ser considerada como subproducto, ya que puede ser revalorizada, y emisiones de gases de efecto invernadero. En la clasificación de las operaciones, en la previsión de posibles cuellos de botella dentro del proceso productivo, la mayoría de las operaciones son automatizadas y por lotes. Las operaciones de separación por absorción y por intercambio iónico son continuas ya que el flujo es constante, y las operaciones de cristalización y secado también son continuas ya que son por bandejas. Para los tiempos de ocupación, de los 5 operarios se prevé que estarán cubiertas sus horas de trabajo, ya que cada uno tiene muchas tareas que contemplar y cada tarea necesita completa atención del operario. La distribución de horas de trabajo de los 5 obreros tiene el mismo tiempo de eficiencia, ya que cada operario cuenta con las mismas horas de trabajo y 1 hora de descanso. Cada operario contará con sus respectivos días de descanso, con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En la tabla 8 se muestran las horas efectivas de operación de cada máquina. Los equipos que marcan una eficiencia de 100% es debido a que operan más de 8 horas operando más de un turno completo al día. Automatización se muestra el tiempo requerido para cada operación, así como el número de máquinas, su frecuencia por día y el tiempo total por día. Cabe destacar que para la fermentación siempre hay 5 reactores operando y cada 9 horas descansa uno para que el sexto vuelva a iniciar. Ahora se hablará sobre el diagrama de flujo del proceso productivo. La parte superior izquierda corresponde a la preparación del medio de cultivo. Ahí se mezclan todas las sales y el glicerol, y también se añade el buffer. Posteriormente se esterilizan y una pequeña porción pasa al reactor semilla. Después, un flujo de 7.85 metros cúbicos por segundo entra a cada uno de los 6 fermentadores. Se alimenta CO2 debido a que potencializa el rendimiento del microorganismo, y el tiempo de fermentación para cada tanque es de 54 horas a 37 grados centígrados, con agitación constante y un pH neutro. Pasado ese tiempo, se pasa a una centrifugadora de discos donde se retira casi en su totalidad la biomasa. Posteriormente pasa por las columnas de absorción y se retira el glicerol no convertido. Inertes, el resto de la biomasa y el buffer. En las columnas de intercambio iónico se retiran las sales que no fueron consumidas y agua principalmente.
En la destilación por el fondo sale el ácido succínico y el agua y se separan del ácido acético y fórmico. Posteriormente se cristaliza el ácido succínico que aún contiene trazas de estos ácidos acético y fórmico. Para eliminar estos remanentes se hace pasar por un proceso de lavado con agua destilada y como etapa final se hace pasar por un secador para eliminar el agua en el producto, ya que se desea alcanzar al menos un 99.5 de pureza en este ácido succínico. Figura 8a se observa el balance de materia general del proceso. Para analizarlo bien se tendrá que hacer por partes. En esta primera sección corresponde a la preparación del medio de cultivo. En total se preparan 6.100 kilogramos de medio, de los cuales 756 kilogramos corresponden al sustrato de glicerol residual, 6.38 kilogramos a una solución de microelementos, 5.016 kilogramos de agua, 390 kilogramos de buffer y el resto a sales minerales. Se esteriliza todo y de estos 100 kilogramos son mandados al reactor semilla y los restantes 6.000 kilogramos son distribuidos en partes iguales a 6 fermentadores. A cada fermentador se le suministran 10.000 kilogramos de dióxido de carbono y se inoculan con 2.14 kilogramos de biomasa respectivamente. Transcurrido el tiempo de fermentación se obtienen 69.8 kilogramos de ácido succínico de cada uno. En total del reactor salen 10.071.68 kilogramos que pasan a centrifugación. Aquí se separa el 98% de la biomasa, 32.02 kilogramos. A la columna de absorción entran 1.172 kilogramos del caldo fermentado sin biomasa, de los que se pierden 103 kilogramos de inertes, glicerol, buffer y el remanente de la biomasa. A la siguiente operación de separación, la columna de intercambio iónico entra 1.069 kilogramos de caldo iónico y 2.413 kilogramos de agua destilada y ácido clorhídrico. Sale 1.995 kilogramos en la corriente de extracción y 1.487 por los fondos. Esta es una solución de ácidos orgánicos. A cada torre de destilación entran 743 kilogramos de esta solución. Por el fondo se obtienen 51.36 kilogramos de solución de ácido succínico y agua, dando un total de 102 kilogramos que entran al cristalizador. Aquí se separan 42 kilogramos de agua y 60 kilogramos de cristales de ácidos orgánicos. Para lavar estos cristales se utilizan 100 kilogramos de agua destilada y en la siguiente etapa de secado entran 108 kilogramos de aire y 104.25 kilogramos de cristales húmedos de ácido succínico. Finalmente, del proceso salen 60.25 kilogramos de cristales de ácido succínico. Se realizaron balances de energía del secador y del pasteurizador. Hablando del secador, se tienen las temperaturas con las que se trabajan, las capacidades caloríficas del aire, del agua y del ácido succínico, y se tiene la composición de los efluentes de entrada, que son 60.25 kilogramos de ácido succínico y 44 kilogramos de agua. De estos entran 100 kilogramos de aire cada 6 horas. Se sustituyen los datos en la fórmula que aparece a continuación y se obtiene que la potencia necesaria para este secador es de 17.096 kW por hora. Posteriormente se hizo el balance de energía del pasteurizador. Como tiene una composición muy variada de la corriente que entra, se realizó la tabla que aparece a continuación donde se especifican la masa y la capacidad calorífica de los componentes que entran. Las capacidades caloríficas que no fueron encontradas en bibliografía se representaron como 1. Y como total se obtiene en la columna de la derecha el resultado de estas multiplicaciones. Se tiene la temperatura, las temperaturas a las que se trabajó y se tiene que 100 kilogramos de aire entran cada 1 hora. Por lo cual se sustituye en la fórmula anterior y obtenemos que se necesita una potencia de 67.436 kW por hora. En la tabla 11 se muestra el resumen de las demandas energéticas de los equipos involucrados en el proceso productivo. Es importante destacar aquellos equipos que requieren un gran consumo energético, como lo son el secador de bandejas y el cristalizador, aunque también habrá que considerar los tiempos de operación de la fermentación y las bombas de flujo, que habrán de requerir a la larga un mayor consumo de energía. Para los equipos principales, la mayoría son de acero inoxidable. En el caso del reactor semilla es de vidrio de borosilicato. Los equipos tienen un costo muy grande, por lo que se requerirá una gran inversión inicial. De igual forma, estos equipos son de acero inoxidable y tienen un costo muy elevado. Para la columna de intercambio iónico y la torre de destilación no se tienen dimensiones, ya que el proveedor ofrece la opción de diseño de equipo.
El cristalizador es el equipo con mayor consumo eléctrico y el distribuidor tiene un consumo de energía ya que cuenta con una bomba. Para equipos secundarios se cuenta con válvulas para el control de flujo, con bombas, siendo así 6 bombas para insumos y suministros y un montacargas para el transporte de material pesado. A continuación, en la figura 9, se presenta el diagrama de instrumentación y control de los equipos de proceso. En esta primera parte se destaca el monitoreo constante de las variables de temperatura y velocidad de flujo, que a su vez, y debido a las dimensiones de los equipos y del proceso productivo, son controladas por válvulas de apertura manual. En el caso de la etapa de fermentación, se hace necesaria la toma de otras variables como lo son la velocidad de agitación, el tiempo de fermentación, el nivel del caldo en el tanque y la acidez. De igual manera, se hace necesario el monitoreo de la velocidad de flujo en el suministro de dióxido de carbono, el cual es controlado por una válvula de control. Una vez pasado el tiempo de fermentación, es imperativo el monitoreo de los tiempos de operación, ya que los flujos son controlados en su mayoría por válvulas manuales. Nuevamente, se requiere el monitoreo de variables como la temperatura y del nivel de los equipos. Ahora bien, en lo que respecta a la distribución del equipo en el área de proceso y el respectivo diagrama de recorrido, se tiene lo siguiente. Las líneas punteadas indican las dimensiones aproximadas de los pasillos de la planta y las flechas indican la ruta crítica del proceso. Cabe resaltar que la distribución ideal de los equipos es la que se indica en el diagrama, conocida como distribución de línea de flujo. En esta primera parte y en el almacén se reciben la mayoría de los insumos y las materias primas. Previo a emplearse dentro del proceso, son sometidos a diversas pruebas de calidad que avalen su funcionalidad en el proceso. Una vez aprobadas estas pruebas de calidad, se prepara el medio de cultivo y se esteriliza. Posteriormente es distribuido en los fermentadores, donde también se suministra el buffer, el dióxido de carbono y el inóculo. Pasado el tiempo de operación, el caldo es sometido a las diferentes etapas de separación y purificación descritas anteriormente, donde es posible recuperar hasta un 90% del total de ácido succínico derivado de la fermentación. Una vez obtenidos los cristales y en el área de lavado, secado y empacado, cuyas operaciones en su mayoría son manuales, se trasladan a costales de polietileno de 25 kilogramos al almacén de producto final, donde son entregados al distribuidor cada 15 o 22 días. Finalmente, la distribución de la planta se conforma de la siguiente manera. Las secciones de color azul turquesa corresponden al área de proceso. De color amarillo se encuentra el laboratorio de calidad, donde se analizan de manera constante muestras tomadas a lo largo del proceso, así como el centro de control donde se monitorea todo el proceso productivo y las oficinas. De azul rey se encuentran los depósitos que requieren de espacios considerables en diferentes etapas del proceso. De azul marino se indica la ubicación del sanitario y de gris están marcadas aquellas áreas de mantenimiento, vigilancia y el pasillo principal. Finalmente de verde, las áreas verdes. En esta primera parte se aprecian las casetas de vigilancia que monitorean la entrada de distribuidores en el caso de la que está ubicada en el lado izquierdo y del personal y clientes en aquella que da acceso al área de estacionamiento. Los cajones grises ubicados en esta área representan el espacio proporcional que ocuparían los vehículos. En esta segunda parte se aprecian las principales áreas de operación, así como la distribución de los equipos. Se cuenta con un almacén de residuos donde son recolectados por la parte trasera de la construcción y además se cuenta con un área central con múltiples áreas verdes que funcionarán como espacio de recreación y descanso para los trabajadores durante sus tiempos libres. Por último, en esta figura 12 se presenta el plano tridimensional de la planta. Se planea contar con cielos altos y muros de cristal para evitar el estrés de los empleados, suelos y paredes blancas con esquinas y puntas redondeadas, puertas de grandes dimensiones y espacio suficiente para permitir el monitoreo y la manipulación manual de los equipos. También se cuenta con puertas traseras que funcionarán como salidas de emergencia en caso de presentarse algún siniestro. De esta forma, y como conclusión parcial, se espera tener un mercado potencial dentro de los próximos años, con el deceso de la industria petroquímica, ya que mientras esta exista, resulta difícil competir con sus precios de venta y de producción. No obstante, el proceso y la viabilidad de este proyecto dependerán en gran medida del precio ofertado del ácido succínico, de tal manera que debe ser lo suficientemente bajo como para hacer frente a los competidores actuales, al menos en México.